conoce mejor a Dios. Así empezaba este día con esta frase y yo creo que jamás vamos a terminar de conocer a Dios, pero es bueno conocer a Dios todos los días y saber quién es Dios, sobre todo ese Dios maravilloso que te formó a ti y me formó a mí y que nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir sobre esta tierra. Así es que a ese Dios vamos conociéndolo a través de esta carta maravillosa para nosotros. Esta carta que escribiera Pablo a Timoteo, ahí en Primera de Timoteo, todavía vamos en el capítulo 3, hemos abarcado varios días, pero vamos poco a poquito, despacito, leyendo esta carta y aprendiendo de estos consejos que Pablo le diera a Timoteo como a ese hijo que le amaba. Y dice nuestro texto: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo como a mis propios hijos, pues los amo. Primera de Corintios 4:14. Hoy meditaba en esto. No les escribo esto para avergonzarlos. Muchas veces nos sentimos avergonzados por falta de conocer a Dios. Muchas veces viene a nuestra vida eso de que, bueno, aún no conozco cosas de Dios. Pero esta mañana yo quise meditar en esto y decir, bueno, todos los días debo de anhelar conocer a Dios. Nada me debe de avergonzar, porque si no sé algo, bueno, yo soy de las que pregunto, investigo para no quedarme en esa ignorancia. Así es que espero que tú que me estás viendo también te atrevas a preguntar. Cuando no sepas algo, no te sientas avergonzado, no te sientas intimidado, sino pregunta, investiga, cuestiona para que tú tengas conocimiento y sobre todo el conocimiento de Dios. Un conocimiento personal, que Él es nuestro Dios, Dios propio, Dios personal, al cual nosotros servimos, amamos y el cual te queremos compartir todos estos días. Así es que bueno, empezamos con este canto maravilloso. La Biblia nos enseña, ¿verdad? Biblia nos enseña cómo debemos vivir y sobre todo nos enseña así a poder ayudar a los demás y es útil para enseñarnos también el camino por el que hemos de andar. Así es que el día de hoy vamos a escuchar lo que la Biblia nos dice ahí en Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo número
14, al 16. Yo me quería regresar otra vez al 13, pero 14 al 16, ahí vamos a estar escuchando lo que la palabra de Dios dice para aprender en esta mañana. Dejo el lugar a Sara para que le dé lectura. Dios las bendiga, así estaremos leyendo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto está en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ahí vamos a estar viendo entonces eso, el misterio de la piedad. Y dice que indiscutiblemente este misterio, ¿verdad?, es grande. Así es que veamos hoy lo que es este misterio. Y sabe, cuando habla de misterio creemos que está oculto, creemos que es imposible de descubrir, pero no es imposible de descubrir. Dios se dio a la tarea de darnos a conocer este misterio, de darnos a que nosotros lo pudiéramos recibir, este misterio de la piedad. Y cuando habla de piedad, bueno, esto es un significado supremo. Y quiero sacar la primera hoja, ¿verdad?, de esta carta y poderla ver. Aquí tenemos, dice aquí, el misterio de la piedad. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando habla de piedad tiene un significado supremo. La piedad viene a decirnos verdaderamente la cualidad de Dios. Dios es un Dios piadoso, un Dios que se ha dado a conocer a nosotros con ese amor maravilloso. Y si hablamos de piedad, mejor traducido hubiera sido, bueno, integridad, que sea un todo, un completo. ¿Por qué? Porque el Dios que predicamos, el Dios que hemos conocido, Él lo encierra todo, de principio a fin. Él lo encierra todo. Por eso es la integridad. Dijéramos entonces el misterio de la integridad. Pero bueno, se ha visto a Dios como un Dios de piedad, un significado supremo. Así que por eso escribe Pablo a Timoteo y le dice, grande es este ministerio, bueno, de la piedad. Significando así entonces que esto se nos ha dado a conocer a nosotros. ¿Mediante qué? Mediante la revelación del Espíritu Santo. ¿Sabe? No puede entender la gente a veces este grande misterio. ¿Por qué? Porque no tienen esa parte esencial que esto es revelado mediante el Espíritu Santo. Esto lo reveló Dios a la vida de aquel hombre o de aquella mujer, de aquel joven, de aquel niño, que es capaz de entender que Dios es un Dios completo, un Dios que lo integra todo y que esta integridad que Él tiene, bueno, es completa, es una plenitud para toda la extensión de la humanidad. Así que esto es revelado a través del Espíritu Santo, fue revelado a través de alguien muy especial que vivió sobre la tierra, que Él vino a darnos a conocer precisamente ese misterio de la piedad. Y ese pues no es nada más que dice el más grande de todos, ese mero Jesús, que vino a nacer en un pesebre, como un bebé, como un niño, como un hombre, ¿verdad? Se dio a conocer como un ser humano sobre la tierra, el cual la gente le pudo ver, le pudo tocar, le pudo sentir su presencia, pudo ser visible a sus ojos y pudo comprender la grandeza y la majestad de Dios. Él vino a manifestarse aquí en forma de carne, así como ser humano. Él nació en un humilde pesebre, pero Él era grande. Muchos no creen en este acontecimiento, no creen que Jesús haya sido un ser supremo, un ser que vino a traernos a conocer a Dios mismo, a revelarnos a Dios mismo. Jesús mismo dijo que el que le conocía a Él o el que le escuchaba a Él era como escuchar a Dios y conocer a Dios. Así que Jesús
vino a mostrar ese misterio. Lo que el Padre quería dar a la humanidad, Jesús vino a mostrarlo. Y a través de él nosotros podemos conocer a ese Dios maravilloso, a ese Dios de la piedad, a ese Dios que es íntegro, que es en toda la plenitud. Nosotros no podemos ver a Dios, nosotros no podemos, tampoco tocarle, pero podemos saber a través de la vida de Jesús y a través de hombres que sí lo pudieron ver, que sí lo pudieron tocar y que dejaron todas sus enseñanzas en la Biblia, la palabra de Dios. Ahí podemos encontrar, por eso Pablo dice, grande es este misterio de la piedad, grande, de tal manera que a veces no cabe en la mente humana, a veces no cabe en el conocimiento humano, pero si tú y yo estamos dispuestos a reconocer que hay un Dios que es pleno, que es completo, entonces nosotros entenderemos este misterio. Así que empieza el misterio con que Dios mismo fue revelado a la tierra a través de carne y a través de la vida de Jesús. Vino a nacer precisamente en un pesebre, como alguien, muy pobre, en una familia, pues pequeña quizá, pero que ahí vino el poder de Dios para manifestarse. Y esto nos enseña que, Dios no escoge solamente a ricos, sino Él viene a toda la humanidad. Dice que también fue justificado en el Espíritu. Y esto quiere decir que Él fue justificado. ¿Por qué? Porque Él no tuvo pecado, Él no cometió pecado. Aunque estaba en carne, aunque estaba como hombre sobre la tierra, Él fue justificado en el Espíritu. Porque vivió agradando al Padre. De antemano le digo porque él conocía al Padre, conocía a Dios, entonces él sabía lo que le agradaba a su Padre y de esa manera él vivió sobre la tierra, dándonos a conocer la obra del Padre, dándonos a conocer el amor de Dios para la humanidad, dándonos a conocer esa grande misericordia de Dios para la humanidad y sobre todo esa piedad que Dios tenía para la humanidad. Vemos a Jesús sobre la tierra haciendo milagros. Vemos a Jesús sobre la tierra alimentando a aquel que está hambriento. Y vemos a Jesús diciendo también que Él mismo era el pan del cielo, que Él mismo era el agua de vida, que Él mismo era la resurrección, era el camino, era la verdad y era la vida. Así a Jesús mismo justificado en espíritu. Y Él fue el único que pudiera haber ido a la cruz para pagar el precio del pecado de toda la humanidad. No se ha encontrado otro hombre sobre la tierra el cual sea el adecuado para un sacrificio tal por amor de toda la humanidad. Así que Jesús pagó el precio de los pecados de la humanidad y nos ha dado la autoridad y el derecho de poder recibir ese perdón a través de esa piedad que Él nos manifiesta con ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio cruel, ese sacrificio a lo mejor que no nos lo podemos imaginar, pero un sacrificio suficiente para que no haya otro sobre la tierra, sino sea el único medio por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Así es que fue coronado de espinas, pero en esa corona llevó el triunfo que era sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo sobre ese castigo eterno que la humanidad tenía, pero que hoy puede ser libertado de ese castigo y, recibir la salvación que viene de parte de Jesús. Así es que este es el misterio. Y dice que también fue visto de los ángeles. Cuando Jesús iba a venir sobre la tierra, fue anunciado a través de un ángel. Cuando Jesús estuvo ahí, ya que nació, también los ángeles cantaron, dieron gloria y dieron honra a Dios. Así que los ángeles mismos fueron testigos de la maravilla que Dios hacía sobre la tierra. Fueron testigos de ese nacimiento de Jesús. Fueron testigos de la vida de Jesús. Y en varias ocasiones ellos se presentaron para fortalecer la vida de Jesús, para estar ahí al presente. Al momento que Él los necesitaba, ahí estuvieron esos ángeles. Por eso dice
dice que fue visto de los ángeles. Aún los ángeles son testigos que ese ser maravilloso que fue Jesús estuvo sobre la tierra. Así es que hombres y mujeres fueron testigos, pero también los mismos ángeles fueron testigos de la obra de Dios hizo sobre la tierra, el enviar a su Hijo amado a vivir en la tierra para poder demostrarnos a nosotros que Dios es un Dios de piedad, que Él se mostró con esa piedad a la humanidad. Entonces los ángeles mismos son testigos de tal acontecimiento. Vemos que este misterio, bueno, sigue siendo grande. ¿Por qué? Porque también dice que fue predicado. Jesús mismo fue predicado a los gentiles. No solamente se quedó al pueblo judío, al pueblo de Israel, aquel pueblo que él había escogido como suyo desde allá de Éxodo, ¿verdad? Que dice, este es mi pueblo. No solamente a ellos, sino que esta grande misterio de la piedad, bueno, fue revelado también para los gentiles. A través de sus propios discípulos fue llevado a los gentiles. Hoy quería mostrarles que fue precisamente Pedro, aquel hombre que estuvo ahí con Jesús, aquel hombre judío que estaba ahí y guardaba la ley. Él mismo fue cambiada su mentalidad de no convivir con gentiles, de no tener relación con gentiles, de no tener ningún compañerismo con gentiles porque creía que se contaminaba. Él mismo en su mente fue cambiada, fue transformada porque el mismo Señor Jesús le cambió esa mente, le transformó el Espíritu Santo de tal manera que él pudo tener la libertad de llevar el mensaje a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, son todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Era en aquel tiempo, bueno, gente que a veces estaba mezclada entre los judíos, que estaba cerca entre los judíos, pero también los romanos. Esos son parte de los gentiles. Aún a ellos, ese imperio romano que dominaba al pueblo de Israel, que los sometía, que estaba ahí, ¿verdad?, castigándole o sometiéndole bajo autoridad. Bueno, ellos mismos fueron partícipes de ese misterio de la piedad. Por eso le digo que es grande. No solamente abarcó al pueblo de Dios, sino también a todos los gentiles. Fue predicado ese evangelio. Y bueno, dice que al mundo entero, el mundo entero, para que todos puedan recibir, pueda creer el mundo entero a esta revelación, a este misterio grande. No solamente abarca un territorio, sino que el mundo entero pueda conocer ese misterio de la piedad. Ese grande regalo que es para nosotros, que no está ahí, bueno, que no pueda ser descubierto, sino que es un misterio que ha sido revelado, que ha sido transmitido, que ha sido puesto sobre la tierra para que todo mundo pueda conocer a Dios. Ahí está, al mundo entero que pueda creer que Jesús vino a la tierra revelándonos el misterio del Padre, el misterio de la piedad. Y bueno, sigue diciendo este misterio grande. Dice, por último, que también Jesús mismo aquí fue recibido. Y se me resbala. Fue recibido arriba en la gloria. Jesús no se quedó en la tierra. Jesús murió en la cruz del Calvario, como se lo decía. No fue sepultado nada más y ahí se acabó todo. Jesús mismo, después de ser sepultado, después de pasar ahí el tiempo en la tumba, dice que él mismo fue resucitado y fue recibido arriba en gloria. ¿Por qué? Por el Padre, quien le colmó de honores, quien le colmó de un gran reconocimiento de todo el trabajo que él había dado sobre la tierra. ¿Por qué? Porque había venido a
de verdad a revelar ese misterio de la piedad. Acabado el trabajo de Jesús, acabado toda su obra de Jesús tenía que hacer en la cruz, en la tierra, acabado el tiempo de él sobre la tierra y haber revelado realmente este misterio a aquellos hombres que anduvieron con él. Bueno, cada uno de ellos fue conociendo a Dios mismo a través de Jesús. Así es que Jesús mismo le dijo, bueno, las cosas que antes eran ocultas, hoy son reveladas a los más pequeños. Así es que esas cosas que estaban solamente ocultas como un misterio, hoy son reveladas. Este misterio de la piedad o este misterio de la gran verdad ha sido revelado al mundo entero y sigue siendo revelado. Hemos utilizado, ¿verdad?, de generación en generación todos los medios habidos y por haber, y hoy a Dios la gloria, este medio que utilizamos para seguir revelando este misterio de la piedad. Bueno, pues no está oculto, no está por ahí que no lo puedas conocer, está ahí listo para que tú y yo lo podamos conocer. Dice que fue recibido arriba en gloria. Así es, hoy por hoy podemos creer que Jesús volvió al cielo, pero ya en triunfo, en victoria. Y a hoy está a la diestra del Padre. Sigue intercediendo por nosotros, sigue abogando por nosotros. Hoy por hoy Él sigue luchando para que tú y yo sigamos conociendo a Dios. Día con día le conozcamos, día con día nosotros se nos sea revelado ese misterio y nosotros podamos ser a través de este misterio transformados por la verdad, podamos ser renovados en nuestro espíritu y podamos tener el conocimiento de Dios y a través de ese conocimiento no solamente conocerle, no solamente decir Dios es real, Dios es grande, Dios es pleno, Dios es completo, no, sino que a través de ese conocer a Dios día con día, de conocer la verdad, de conocer el misterio, nosotros podamos caminar con Dios todos los días. Y caminar con Dios, bueno, es obedecer, es seguir los consejos, los mandamientos, los estatutos, cada una de las palabras que vienen en las Sagradas Escrituras. Ese es conocer a Dios, porque si hoy Jesús está en la gloria, está a la diestra del Padre intercediendo aún por la humanidad, quiero terminar con esto. Hoy es tiempo que Él intercede por la humanidad, pero llegará el momento que Él volverá a la tierra, pero ya no para venir a nacer en un pesebre, ya no para venir a morir en la cruz, sino volverá y no bajará hasta la tierra, sino que ahí en los cielos volverá Él, pero solamente para recoger a su pueblo, para recoger a su iglesia, para recoger a aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús, pero aquellos dice que viven en santidad, a aquellos que han lavado sus vidas, su ropa y se han cambiado de vivir en inmundicia, de vivir en pecado para vivir en santidad. Y cuando oímos la palabra santidad creemos que es imposible de alcanzarla. Cuando oímos la palabra, bueno, que tenemos que ser plenos, completamente perfeccionados, creemos que es imposible de alcanzarla. Pues no es imposible de alcanzarla, porque si Jesús la alcanzó siendo hombre, tú y yo también la podemos alcanzar siendo humanidad. La podemos alcanzar, ¿por qué? Porque santo es apartarte cada día para el Señor, apartarte cada día para vivir conforme a la palabra y los mandamientos del Señor, y perfeccione cada día, ir corrigiendo tus errores, transformándolos en aciertos. Esos errores que hoy cometo, no seguirlos cometiendo el día de mañana. Eso es perfección. Por eso dice que sin santidad nadie verá al Señor. No te vayas a despertar un día y no encuentres a aquellos que conoces, que hoy conocen a Dios, que conocen la verdad y están caminando conforme al mandato de Dios. No te vayas a sorprender un día y vayas a querer buscar a tu familia, querer buscar a las personas que conoces que sirven a Dios y te den la sorpresa que ya no están. No te vaya a sorprender de esa manera. Así es que prepara tu vida
vive en santidad, busca a Dios. Este misterio de la piedad ha sido revelado, está siendo revelado, y si aún no le conocieras, busca conocerle. Por eso te dije que me había puesto ahí a pensar que dice que Pablo no le escribió a Timoteo para avergonzarlo. No. Y el Señor tampoco nos quiere avergonzar, sino quiere que un día nosotros podamos ser recibidos en gloria, así como Jesús fue recibido. No vivas una doble vida, no vivas una vida a medias en Cristo Jesús. Vive una vida completa en el Señor, porque entonces sí saldrás avergonzado, porque entonces sí saldrás rechazado. No, Dios es un Dios pleno, completo, así es que seamos nosotros también plenos y completos, para así como Jesús fue recibido en gloria, de la misma manera nosotros seamos recibidos en gloria el día de la venida del Señor por su pueblo, o bien el día que tú mueras, porque dos cosas nos pueden sorprender: la venida del Señor Jesús o también la muerte. Nos puede sorprender en cualquier instante, nos puede sorprender en cualquier momento. Así es que está preparado para ese día, está preparado, no solamente conoce la verdad, sino camina conforme a la verdad, camina con Dios todos los días, de la mano del Señor todos los días, y entonces estarás preparado y listo, ya sea para la venida del Señor Jesús o sea también para el día de tu muerte. Así que no te sorprenda ninguna de estas dos cosas. Y yo sé que vas a decir, ya tienen mucho tiempo anunciando este evangelio. Ya tienen mucho tiempo anunciando y mucho esfuerzo por hacerlo. Bueno, pues todo esfuerzo, todo tiempo que se puede invertir en anunciar este misterio no es en balde. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Dios es que toda la humanidad proceda al arrepentimiento, pero tristemente toda la humanidad no lo ha querido hacer. Y esa es la piedad que Dios tiene. Aún tiene piedad de tu vida si no le conoces, si no le sirves. Por eso te está dando la oportunidad y el tiempo que lo hagas. Y con esto termino. Conoce la verdad, pero camina conforme a la verdad de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y dejo este lugar para que Vanessa ore y entonces terminamos con el texto. Que el Señor les bendiga, si vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por que oímos la palabra, Señor. Guárdalos, protégelos, dale sabiduría a tener esta palabra. Amén. Así vamos a decir que no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darle un consejo como a mis propios hijos, pues los amo. Primera de Corintios 4:14, que el Señor les bendiga.